La noticia del día: el Tribunal Superior de Bogotá negó la medida cautelar que fue presentada por el expresidente Álvaro Uribe, con la que buscaba suspender la orden de captura en su contra y quedar en libertad condicional. Todo esto mientras se resuelve la apelación por la condena a 12 años de cárcel. Le niegan las medidas cautelares, pero esto no significa que no se vaya a estudiar la tutela a fondo. El estudio, ¿cierto?, todavía sigue. Lo que definió en este caso el tribunal es que no le va a dar la libertad condicional mientras evalúa, como lo dice el expresidente, si le vulneraron o no esos derechos fundamentales. Juan Esteban. Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá tomó una decisión muy importante en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, luego de ser condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria. Lo que hizo el magistrado Leonel Rogeles Moreno fue negar la medida provisional que aparecía consignada en su tutela, en donde pedía dejar sin efecto la orden de captura, pero también la detención, hasta que se resolviera la apelación que va a presentar antes del 13 de agosto el abogado Jaime Granados. Esto implica que el despacho de la jueza Sandra Heredia deberá emitir esa boleta de encarcelamiento en contra del exmandatario y será el IMPEC quien deberá revisar que se cumplan los requisitos de lo estipulado en la sentencia, es decir, que él vaya a una residencia suya y cumpla esa medida de detención. Según la sentencia, su residencia es en Río Negro, Antioquia, pero esa posibilidad podría variar de acuerdo a los estándares que solicite el exmandatario. 9:36 p.m. y hay pronunciamiento del senador Iván Cepeda porque resulta que por reparto designaron el estudio de esta tutela al magistrado Ramiro Riaño del Tribunal Superior de Bogotá. Lo que están cuestionando, Valentina, es que ya este magistrado se había declarado impedido para estudiar un caso relacionado con el expresidente Álvaro Uribe. Con este mismo proceso, porque cuando estaba avanzando todo el juicio oral, en ese momento también el expresidente presentó otra tutela que buscaba frenar, digamos, ese juicio que todavía estaba en desarrollo, que no está en la situación que tenemos hoy de una condena en primera instancia. Lo que están diciendo es que de inmediato se debería hacer otro reparto, teniendo en cuenta que ya hay un antecedente que es desde mismo 2025, en el que el magistrado Riaño se declaró impedido para tomar esa decisión por una razón, porque su esposa había trabajado como fiscal en la fiscalía de Eduardo Montealegre. Pero como absolvieron a Uribe por el caso que involucraba a Hilda Niño, a la exfiscal, y el caso Montealegre, entonces por eso dicen muchos, pues no habría ningún problema de que el magistrado Riaño... Exacto, conflicto de interés o impedimento. Lo que pasa es que como eso es una condena que todavía está en primera instancia y fue apelada esa decisión, digamos que todavía las víctimas por algún momento siguen siendo reconocidas como víctimas, porque la decisión de la jueza puede cambiar en el transcurso. Lo que está pidiendo Iván Cepeda en un comunicado que firma de manera conjunta con los demás abogados representantes de las víctimas es que revisen precisamente esta situación, que no se convierta en una estrategia para dilatar el proceso, para causar, digamos, algunas modificaciones, teniendo en cuenta la fecha de octubre que le hemos explicado, que se trataría de una posible prescripción del caso porque terminan los tiempos como tal. Entonces, estamos atentos, ya se conoció una primera decisión, le niegan la libertad provisional al expresidente y lo que están diciendo las víctimas, quienes están declarados como víctimas en este caso, es que de inmediato este expediente pase a manos de otro magistrado precisamente para agilizar su revisión y que también, digamos, por otra parte se pueda conocer una decisión sobre esta tutela que seguro hace parte de las múltiples estrategias de defensa del expresidente Uribe. Pues hablando de múltiples estrategias, también desde el Centro Democrático interpusieron otra tutela buscando que el expresidente Álvaro Uribe se pueda defender en libertad. Mateo. Ya hay dos tutelas que buscan la libertad del expresidente Álvaro Uribe mientras avanza el proceso judicial. Esta mañana los abogados del exmandatario solicitaron la libertad condicional mientras se resuelve la apelación contra la condena que le impuso la juez Sandra Heredia por 12 años de prisión domiciliaria. Pero en las últimas horas el Partido Centro Democrático interpuso otra tutela contra la misma sentencia. Aseguran que se están vulnerando los derechos fundamentales del expresidente al debido
debido proceso, a la libertad personal, la presunción de inocencia y el derecho a la oposición política. Además señalan que la decisión de la juez desconoce el derecho a la doble instancia y que eso configura un daño irreparable no solo para el expresidente Uribe, sino para los colombianos que ven en él su principal voz política y de oposición.